Este domingo hay un lío en Venezuela, hay una situación en Venezuela pero para poder conocer la historia de Venezuela a nivel electoral tenemos que remontarnos obligatoriamente al pasado reciente, porque lo que ha venido evolucionando en Venezuela, que ha terminado con una involución, eso tiene una historia, eso tiene un porqué. Venezuela en estos momentos es el país con mayor nivel de inflación del mundo. Sobrepasa el 200% la inflación de Venezuela. Oigan esto, señores. Venezuela, hasta el chavismo, producía 6 millones de barriles de petróleo diario. Hoy está produciendo 550.000 y es gateando. Oigan bien, de 6 millones de barriles diarios a 550.000. Venezuela... ¿Pero porque se está agotando? No se está agotando. Lo que pasa es que ha ido degradándose la industria petrolera a través del tiempo, porque eso fue estatizado, no sé si ustedes sabían, en China. Aún así, Venezuela, el 90% de sus ingresos provenían del crudo, del petróleo. Y eso fue lo que le proveyó de bonanza económica en los años de mayor economía que tenía Venezuela, en los años de mayor estabilidad, tanto económica como política. Pero lamentablemente eso fue degradándose poco a poco, y a partir del año 1999 que comenzaron a llegar los aires de cambio de la democracia hacia el chavismo, hacia el socialismo moderno, ese socialismo que no es centrista, sino un socialismo de izquierda radical. Entonces hemos tenido todo este problema que ha generado en Venezuela, donde hay más de 2 millones de venezolanos en el mundo. Se habla de entre 2 y 7 millones, yo digo que son 7 millones de venezolanos alrededor del mundo que han abandonado esa nación suramericana. Venezuela están convocados a las urnas el próximo domingo 22 millones de nacionales de ese país. Es un caudal importante de los votos. Está prácticamente dividido entre oficialismo y oposición, una oposición que tenía muchos años que no se recomponía. Pero para poder analizar este contexto de lo que está aconteciendo allí, tenemos que irnos obligatoriamente a la historia breve, historia reciente. Venezuela tenía en su haber uno de los países más estables económica y financieramente de todos los tiempos, de la década del 70 hasta el año 1998-99, o hasta la década de los 90 para ser más precisos. Esto así porque había una especie de acuerdo soterrado entre adecos y copellanos. Adecos y copellanos era, como decía aquí, PRM, PLD en Venezuela. Esos partidos, estaba prohibida la reelección presidencial, eran 5 años, y casi siempre o era uno o era el otro, o era uno o era el otro. Y se iban turnando así, poco a poco, el poder político de Venezuela. Tú podías salir del poder hoy y aspirar 5 años después. Luego que llega Chávez, que llega en el 1999 al poder, primero realizó una intentona de golpe de Estado. Ponme el gráfico anterior, chamo, para poder analizar esto en su contexto, que son dos. Miren, esa es la evolución de lo que han sido los presidentes venezolanos a través del tiempo. El presidente que más duró en el poder fue Juan Vicente Gómez, de 1908 a 1935. Le sucedió, lo sustituyó por asunto natural, de muerte y de evolución, el general Eleazar López Contreras, que gobernó de 1935 a 1941. Luego le siguió el general Isaías Medina Angarita, porque antes eran los militares los que tenían el poder político, el control del poder en esa nación. Luego Rómulo Betancourt, que fue de 1945 al 48 y del 59 al 64. Rómulo Betancourt era aquel hombre que andaba con una pipa. Trujillo intentó matarlo porque él era enemigo de los comunistas. Y Rómulo Betancourt andaba con una pipa, y el término rastacuero se escuchó en Venezuela. Sí, rastacuero, que es una especie de el rastrero malviviente y malsano. Ese término rastacuero lo utilizó mucho para calificar a la gente que era contraria a lo que eran sus propósitos. Luego le sucedió Rómulo Gallegos y vino Carlos Delgado Chalbó, Germán Suárez Flamer y el general Marcos Pérez Jiménez, que fue un dictador. De ahí fue que comenzaron a torcerse la vaina. Y luego entonces comenzaron una serie de personeros, tanto adecos como copellanos, a asumir el poder. El doctor Rafael Caldera, que fue presidente del 69 al 74, y luego entonces en el año 1992
el coronel Hugo Rafael Chávez Frías, coronel paracaidista, ante la crisis económica que vivía Venezuela y la crisis política donde se acusaba al presidente Carlos Andrés Pérez de haberse adueñado de unos, creo que $200,000, $190,000, una cosa así. Y fue acusado de corrupción él y su esposa. Entonces le montaron una encerrona con la Suprema Corte de Justicia para que renunciara. En ese momento había una especie de vacío de poder porque Carlos Andrés Pérez fue presidente del 70 al 70 y creo que del 74 al 79 o del 74 al 80, algo así. Vamos a verlo ahí. Sí, 74 al 79 y luego del 89 al 93. La época de mayor bonanza económica de Venezuela fue en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Todas las transformaciones sociales y estructurales que se hicieron en Venezuela fue la época de Carlos Andrés, porque en esa época el petróleo tomó precios récord y Venezuela era el segundo productor o el mayor productor del mundo de petróleo. A mí me tocó ser parte de... No, pero estoy hablando en el primer gobierno, en el primero. Ahí fue que se realizaron las transformaciones. Ahí se hizo el metro de Caracas, se hizo la circunvalación, creo que Urdaneta, se hizo todo lo que es la transformación de la infraestructura venezolana a raíz de los petrodólares. Entonces, los gobiernos que le sucedieron a Carlos Andrés Pérez no tenían quizás, a raíz de esa bonanza económica, cómo administrar la misma. Entonces, cuando Carlos Andrés vuelve otra vez en el año 1989, vino con los aires del cambio, pero con la nostalgia del bienestar que generó su gobierno. Ese fue el principal error. Porque ya agua pasada no mueve molinos. Así es. Ese fue el principal error que se cometió en Venezuela. Pero se vendió esa vaina. Entonces el tipo vino y agudizó la crisis a un nivel tal que los militares se alzaron. Entre ellos estaba Hugo Chávez Frías, que armó un golpe de Estado en el 92. Y lo metieron preso. Él, pecho abierto, dio la cara y dijo que él se hacía responsable de todo lo que había pasado allí. Y que no habían logrado su propósito por el momento. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Pero que sí, se había encaminado ya ese país a una revolución que no tenía revés. Lo metieron preso. El señor Rafael Caldera, que era senador en ese momento, se pronunció con un discurso que encendió la llama revolucionaria en Venezuela. ¿Por qué digo la llama revolucionaria? Porque fue un discurso tan antigobierno que le generó un nivel de popularidad tan alto que él montó su propio partido y llegó al poder. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. Pero resulta que como llegó al poder con una estructura muy debilitada, entonces hizo un acuerdo con el chavismo, Chávez muy popular para la época, logró sacarlo de la cárcel. Chávez prácticamente sale de la cárcel al poder. Miren este anuncio del año 1998 de la campaña de Chávez. Chequen esto para que ustedes vean. Vamos a votar el 6 de diciembre por el candidato que defiende al pueblo, por el candidato que defiende al pueblo. Ese es Hugo Chávez, que trae a la gente democracia buena y constituyente. Democracia buena. Felices Pascuas y un próspero año 1999. Ustedes vieron ese anuncio, ¿verdad? Los pariguayos de ese anuncio, ¿eh? No, pero en la época... Pero, para la época no, pero le voy a explicar algo. ¿Por qué se hizo ese anuncio? Mira, hablaba de democracia plena y constituyente. Los venezolanos tenían una crisis tan grande que no estaban interpretando hacia dónde era que iba ese país. Pero el deseo de salir de ese grupo de tigres le dieron el chance al coronel golpista. Y en la música de fondo es música llanera. O sea, ellos se ampararon en la base de sustentación social. El chavismo, como lo ha sido hasta ahora, su base de sustentación social era la pobreza de Venezuela. Oiga bien, y por eso tomaron esa canción con ese ritmo, que es un ritmo llanero. Eso, como decía aquí, como que tú vayas a un anuncio presidencial y le metas un perico ripiado, claro, o una bachata. Claro, vaina de pueblo. Vaina de pueblo, ya claro. Tú sabes. Música llanera. O sea, los venezolanos con esa hambre de cambio, de salir de esos tigres, cuando hablaban de democracia plena y constituyente, ellos no se imaginaban lo que venía.
ellos decidieron darle el chance a un coronel golpista, a un hombre que promovía un cambio. Esa señora se le reveló a Chávez, no sé si ustedes sabían, ¿eh? Claro. La que sale en el anuncio era la mujer de Chávez, se le reveló y dijo que el tipo era un qué sé yo qué, que el tipo... Tú sabes que Chávez vivió aquí también. Sí, en Y los tuvo Minas. una relación En los Minas. Esos son cuentos de ella. Eso es mentira, eso es mentira. Son vainas, eso es mentira. Él vivió aquí. Él atravesaba un palo aquí. Sí, No. Eran dos. Me gusta con la seguridad que lo dice ella. No. Él atravesó dos aquí. Yo conozco de una que es amiga mía, una Hay rubia. una que tiene un hijo. Bueno, esa yo no Dicen que sé. La de los Minas tiene un hijo. Bueno, no, esos son vainas. Dicen. No. Una Oye, muchacha de los Minas. no, es mentira. Ella que ese hijo es Chávez. Embute, ¿Cómo esos son hace? cuentos. No salió, desde que él salió presidente, ahí sí. Ah. Pero cuando él dio el golpe. Cuando estaba raneando, No, ese no. Cuando le dieron, pues. Yo le sé dieron. yo sé de dos de aquí. Mm. Hay una que es amiga mía, una rubita, por cierto. Él la planchó. La de esa- los Minas no es amiga tuya. No, esa no. Ah, amiga mía. Oye, No, él no, planchó no. dos, que yo conozca, él planchó dos aquí. Dos. Le sacó filo. Una que es amiga mía, una rubita. Saludos para ella. Yo sé que ella tiene que estar escuchando esto. Y la otra es un cuento. Ay, cosa. La otra fue un No, cuento. la artista. Eso fue un No, cuento. pero ella lo cuenta con una seguridad. Ella, Pero la de los Minas, no, eso pues, es parece que ella. fueron más porque la de los Minas, ella me confesó. Oye, me yo te enseñó puedo, su y hijo. yo te puedo asegurar Yo a le ti. dije ¿Y se que- parece al tipo? ¿De qué? Ah, ¿Se parece de qué? ¿sabes que a ti te dicen que ella es hijo tuyo y tú lo ves y dices, sí, se parece? Esos son cuentos que va a parecerse Uno nada, va- hombre. uno va a ver Carajito, cuando un tío parece moño otro, malo y vaina. Oye, con la rubia de aquí sí, porque la rubia fue con el... Dame yo callarme. Cuidado. Bueno, entonces la vaina es que le dieron el chance al tipo. Lo primero que hizo el tipo fue cuando llegó al poder. Ustedes saben que todo eso fue una estrategia de ponerlo con saco y corbata. Le quitaron el uniforme militar y la boina. ¿Saben para qué? Para no dar la sensación de que venía al estilo de Isaías Angarita, de Marco Pérez Jiménez, y que no venía como el general Juan Vicente Gómez. Pero él tenía toda su vaina guardada por dentro. Sí. Desde que ganó, inmediatamente ganó. Fuera corbata, fuera vaina, y se puso su uniforme militar. Dame el chamaco. Y el chamaco con la boina roja. Por si acaso. Y arrancó por ahí. Hizo una constituyente donde agarró y refundó la república. Óyeme bien, desbarató todo lo que se había hecho y la refundó otra vez. ¿Qué significaba refundar? O sea, él agarró la constitución y desbarató todo lo que se había hecho a nivel constitucional. Y lo primero que hizo fue la reelección indefinida y 6 años de mandato. Oye bien, para perpetuarse en el poder a través del tiempo. Luego de eso, agarró y le cayó atrás a toda la gente que estaba. El brazo económico de Adecos y Copellano lo desmontó por completo. La gente que financiaba las campañas de esos partidos, los empresarios, 1.500 empresas, 1.600 empresas las cerró todas. Y luego le entró a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación le entró, fue a partir del 2002 que le dieron el golpe. Porque los medios de comunicación en Venezuela jugaron un papel determinante en aquella conflagración bélica donde un paquete de venezolanos perdieron la vida. Hubo un derramamiento de sangre y hubo un vacío de poder de menos de 48 horas. Donde en 48 horas ellos pusieron al presidente de Fedecámara, a Pedro Carmona, y luego entonces tuvieron los mismos militares, llevaron a Chávez al poder. Los militares y el pueblo de ese entonces. ¿Qué hizo Chávez cuando tan pronto volvió? Dijo que sin rencores, que sin qué sé yo qué, y a la semana cerró RCTV, cerró a todo el mundo. Caracol, vaina. No, Radio Caracas Televisión. Lo primero que le clavó un cuchillo de abajo para arriba. Los actores de novela y todos los que trabajaban en aquel entonces en los medios de comunicación de Venezuela, no, porque ellos le enfrentaron a Chávez de manera directa. Mientras Chávez estaba camino al Palacio de Miraflores, en los programas de televisión decían, qué bueno que ya quitaron al dictador. Y era justo que pidieron que el tipo ya estaba juramentado de nuevo. Al ratico. Al ratico. Tómame eso, ven. cierra. No, a la semana, no, que yo vengo sin Militarizado. odio, sin rencores. Y a la gente de Radio Caracas, a la gente a la semana militarizado todo. llevo Cerrado preso. todo hasta el sol de hoy. Porque tenemos que decir las cosas como son en su intervención. Ahora bien, en el año 94, y me remonto a la época, hubo un quiebre de la sociedad venezolana que estuvo representado en una producción audiovisual que retrató todo lo que estaba pasando en ese país a nivel del mundo, incluyendo aquí. Y en horario prime time fue una telenovela que marcó un hito de un antes y un después de la situación latinoamericana, por estas calles. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Esa vaina
fue lo que detonó que Venezuela hiciera un cambio, porque eso representaba la realidad social de la época, de cómo se estaba viviendo allí, la delincuencia, la corrupción, todo lo que había. Ese descalabro que tenía Venezuela en ese entonces. Que después del chavismo entonces fue que la cosa se apretó bien, porque entonces comenzaron a nacionalizar todo se convirtió en un populismo mediático, todo se convirtió en un tollo, y mira la situación que tenemos al día de hoy. Maduro era canciller, no sé si ustedes sabían, y luego era cónsul, incluso estuvo aquí en el país. Lo que quiero significar es lo siguiente: Venezuela se ha ido degradando a través del tiempo, ha tenido 3 intentonas de esperanza. La primera fue con Capriles, la segunda con Juan Guaidó, y la tercera con este señor, Edmundo González, representado en María Corina Machado. María Corina tiene en su haber que en el 2007 se enfrentó a Chávez de tú a tú, en una discusión, no sé si ustedes sabían eso. Su popularidad viene de que a partir de ahí, creo que era diputada la señora, ella se enfrentó a Chávez y le discutió de frente a frente, de tú a tú, en televisión nacional. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Así me llamó ladrón delante del país. No la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Tenía los ovarios del tamaño de lo poco. Después de ahí entonces, en medio de un forcejeo la tumbaron y creo que le lesionaron un brazo y andaba la señora con un cabestrillo puesto. Y su popularidad ha ido incrementándose y creciendo y creciendo. Se unió al movimiento de Juan Guaidó, que fue una especie de esperanza efímera que tenía Venezuela luego de Capriles. Capriles compitió contra Chávez y el margen fue pequeño. Bueno, pero hay que aclarar que aunque la señora es la cara de la... Ella no es candidata. No es la candidata. Ella no es candidata. Por eso dije que se unió a Juan Guaidó. Edmundo González. Entonces, ella en ese momento enfrentó a Chávez. Luego Capriles atomizó la oposición en un momento determinado y compitió contra Chávez. El margen de Capriles fue pequeño, no fue muy alto. Y Capriles volvió a competir otra vez con Maduro luego de la muerte de Chávez. Pero también fue inhabilitado. Y se fue como gobernador, no recuerdo de qué estado de Venezuela. Entonces luego vino Juan Guaidó, que se hizo presidente de la Asamblea Nacional en un acuerdo con la oposición, y los países, una gran cantidad de países no reconocieron en Venezuela que Maduro había ganado las elecciones y colocaron a Juan Guaidó como presidente. Entonces había 2 presidentes en Venezuela. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Sí, claro, que era presidente de una... ¿Cómo se dice? No, la Asamblea Nacional lo declaró presidente y Maduro había ganado las elecciones. Pero ni siquiera así pudieron tumbarlo. Lo que hizo el chavismo fue que montó la Asamblea Popular. Oye, la Asamblea Popular. Una vaina alterna. En otro lugar. No, una vaina alterna. O sea, es como que tú... Es como que ahora el PLD diga que vamos a montar un congreso para nosotros. Aparte. Sin haber ganado. Una vaina así. Así sucedieron los hechos y realmente este domingo todo lo que nosotros aspiramos es que la democracia triunfe. Sí, ya para finalizar, hay un punto que quiero ya finalizando. En el caso de lo que ha acontecido, estas fueron las 2 últimas esperanzas que tenía Venezuela: Capriles y Juan Guaidó. Y ya usted sabe lo que pasó con Juan Guaidó. Guaidó se guaidó ahí. Él mismo se quitó. Imagínate, ahí anda acusado, lo quitaron, acusado de corrupción, de vaina. Entonces esta señora estaba ligada también a ese movimiento y la inhabilitaron, creo que por 10 años. No puede asumir cargo público, no puede ser candidata. Bien, buscaron a un señor, Edmundo González, un catedrático, una vaina, un viejo de 74 años, para competir contra el madurismo. Todas las encuestas, las más conservadoras, dan un 30 puntos por encima. Pero resulta que en Venezuela las encuestas no la han pegado ninguna en los últimos certámenes electorales, porque siempre han dado a la oposición con un número y sale otro. Y en la práctica pasa lo contrario. Entonces, este domingo 28, todos los caminos conducen a que en Venezuela habrá un ganador. Y yo espero y aspiro que el ganador sea el pueblo venezolano, porque lamentablemente yo creo que esta nación ya no aguanta un atropello más. Esta nación no aguanta un golpe más. Esta nación no aguanta que continúe por el derrotero que va. Que sea quien sea que gane la elección, que asuma la conciencia necesaria y el desafío que conlleva sacar ese país del ostracismo en que se encuentra y la vergüenza que representa ser venezolano en el mundo en estos momentos, así como usted lo acaba de escuchar. Es difícil, a uno se le arruga el corazón ver a tantos compañeros latinoamericanos procedentes de ese país venir a un país malviviente y hediondo como este, gente preparada,
con mucha, quizás con una aquilatada tradición de formación, a venir aquí a realizar trabajos indeseables, que ni siquiera los hombres de este país lo hacen. A tener que venir a un país como este, por ejemplo, a realizar labores que en su país nunca soñaron. Todo por la situación económica en la que se encuentran en estos momentos y la situación política. Ojalá que Venezuela pueda reencauzarse y que pueda equilibrarse. Y que el poder político de esa nación no continúe clavándole un cuchillo en el mismo centro del corazón, porque esa nación se está desangrando. Y sus habitantes o sus residentes de ese país están lamentablemente pagando las consecuencias de la ambición de un grupo, no solo del oficialismo, sino también de la oposición.